La mirada de la Esfinge. Con el pasar del tiempo, las pirámides de Giza se hicieron parte de la red de orientación de aterrizaje, que tenía como punto focal los picos del monte Ararat, y Jerusalén fue incorporado para ser un centro de control de las misiones, sirviendo para guiar los vehículos espaciales en dirección al espacio puerto situado en la península del Sinaí. Pero, inmediatamente después de su construcción, cuando la plataforma de Baalbek era usada como espacio puerto provisional, las propias pirámides servían como puntos de orientación debido a su localización, alineación y formato. Todas ellas, como ya vimos, son pirámides en escalones, o sea, iguales a los zigurates de la Mesopotamia. Sin embargo, cuando los dioses que vinieron del cielo hicieron pruebas con su modelo en escala, la tercera pirámide, deben haber constatado que la sombra proyectada por una pirámide en escalones en las rocas ondulantes y arena siempre en mutación, era poco nítida y borrosa para servir como puntos de orientación confiable. Revistiendo el núcleo y los escalones, utilizando piedra caliza blanca, las pirámides fueron obteniendo caras lisas, las cuales servían como reflector de luz. Ellos consiguieron un perfecto juego de luz y sombra, capaz de proporcionar una clara orientación. En 1882, mientras contemplaba las pirámides de Giza, desde la ventana de un tren en movimiento, Robert Ballard percibió que podía determinar su propia localización y rumbo, a través de la aparente variación en la alineación entre ellas. Ampliando esa observación en su libro, La solución del problema de la pirámide, Ballard mostró también que ellas están alineadas dentro de triángulos pitagóricos, cuyos lados mantienen siempre la proporción 3, 4, 5. Otros historiadores de pirámides demostraron que ellas pueden servir como un gigantesco reloj de sol, pues a través de la sombra que lanzan es posible determinar la hora diaria y anual. Más importante aún, es como las siluetas y sombras de las tres pirámides parecen ser un observador de los cielos. Como lo muestra una fotografía aérea, la verdadera forma de las pirámides proyecta sombras de forma de flecha, que sirven como inconfundibles puntos direccionales. Cuando llegó el momento de que los Anunnaki instalen el nuevo espacio puerto, se hizo necesaria la determinación de un pasillo de aterrizaje mucho mayor que aquel que venía sirviendo a Baalbek. Para el pasillo del primer espacio puerto terrestre localizado en la Mesopotamia, los Nefilim de la Biblia habían escogido como punto focal la montaña más notable del Oriente Medio, el monte Ararat. Por eso, no es de sorprender que resolvieran mantenerla como el punto focal del nuevo corredor. De tal forma como se han ido descubriendo las coincidencias de la triangulación y la perfección geométrica en la construcción y la alineación de las pirámides de Giza, mientras más son examinadas y estudiadas, encontramos interminables coincidencias de triangulación y alineación, como descubrimos en la red de aterrizaje establecidos por los Anunnaki. Si los picos de Ararat sirven como el punto focal del nuevo corredor de aterrizaje, en la línea noroeste del corredor de aterrizaje, también su contorno sureste debía centrarse en Ararat. Pero ¿dónde estaba el otro extremo anclado del Sinaí? El monte Santa Catarina queda en medio de una masa de granito, donde hay muchos picos parecidos con él, aunque un poco más bajos. Cuando la misión inglesa dirigida por los hermanos Palmer, encargada de hacer el levantamiento topográfico de la región, comenzó su trabajo, inmediatamente fue constatado que ese monte, a pesar de ser el de mayor altitud, no se destacaba lo suficiente como para servir como un punto de referencia en la superficie. Para eso se escogió entonces al monte Unsumar, que tiene 2,608 metros, 8,534 pies, siendo por lo tanto casi de misma altura del monte Santa Catarina. De hecho, hasta el levantamiento oficial, muchos creían que el monte Unsumar era el pico más alto de la península. A diferencia del monte Santa Catarina, Unsumar está parado por sí mismo, distinguido e inconfundible. Desde él, se pueden avistar fácilmente los dos golfos, y se tiene una visión libre en todas las direcciones. Fue debido a esas características que los ingleses lo escogieron sin vacilación para ser el punto focal de la medición y levantamiento topográfico de la península. El monte Santa Catarina pudo haber sido conveniente para un corredor de aterrizaje corto centrado en Baalbek. Pero para el foco distante de Ararat, necesitaba un punto de referencia más clara e inconfundible.
Creemos que por las mismas razones como la de los hermanos Palmers, los Anunnaki seleccionaron el monte Unsumar como el ancla del contorno sureste del nuevo corredor de aterrizaje. Existen muchos aspectos intrigantes en ese monte y en su localización. Para comenzar, su nombre, extraño, o bastante significativo, quiere decir Madre de la Sumería, un título usado en la ciudad de Ur, para Ningal, la esposa de Sin. Al contrario de Santa Catarina que queda en el centro del macizo de granito y es alcanzado con dificultad, el Unsumar está localizado en la orilla de la masa de rocas. Las playas arenosas en el lado del macizo que dan al Golfo de Suez, ahí se hallan varias fuentes naturales de agua caliente. Sería allí que Aserá pasaba sus inviernos, y vivía en la orilla del mar. Esa parte de la costa está, a solo un corto viaje, en el lomo de un asno hacia el Unsumar, un trayecto vivamente descrito en los antiguos textos árabes en lengua semita y acadio, que relatan la visita de Aserá a la morada de él, situada en una montaña. Algunos kilómetros al sur de las fuentes termales, se localiza el puerto más importante de la ciudad, el puerto de El Tor. ¿Es ese nombre otra coincidencia? El Tor significa el toro, que como ya vimos, también era un epíteto de él. Los textos de lengua semita se refieren a él como Toro El. El Tor viene manteniéndose como el principal puerto de la península desde los tiempos más primitivos, lo que nos hace imaginar si el Tor no sería la ciudad de Tilmun, diferente de la tierra de Tilmun, mencionada en los textos sumerios. Tal vez fuera esa ciudad a la que Gilgamesh pretendía alcanzar viajando en navío con Enkidu. Su intención era dejar al amigo próximo a las minas donde, Enkidu, iría a cumplir castigo por el resto de la vida, y en la que Gilgamesh se dirigiría, hasta el lugar de aterrizaje donde se elevaban los Shem. Los picos del macizo del granito que dan al Golfo de Suez tienen nombres que nos hacen detenernos y pensar. Uno de ellos es el monte de la Madre Bendecida. Otro, el más próximo a Unsumar, es el monte Telman, monte del sur. El nombre nos trae a la mente las palabras del profeta Habacuc. Él vendrá de Telman, cubriendo los cielos con su halo. Su esplendor se esparce sobre la tierra. La voz va delante de él. Centellas emanan de la parte inferior. Él hace una pausa para medir la tierra. ¿Estaría Habacuc refiriéndose al monte que aún es llamado Telman, el vecino del Unsumar situado al sur? Como no existe en la región ninguna montaña con un nombre parecido, la identificación parece más que obvia y aceptable a la vez. El monte Unsumar se ajusta a la red de orientación y a la red de lugares sagrados, fundados por los Anunnaki. Mi teoría es que ese monte sustituyó a Santa Catarina cuando se determinó el corredor de aterrizaje definitivo y como punto de referencia los picos del monte Ararat. Siendo así, ¿dónde quedaba el punto de anclaje para la línea noroeste del perímetro? Creo que no fue por pura casualidad que fundaron la ciudad de Heliópolis, en el lugar que ocupa hoy. La ciudad de Heliópolis queda en la línea Ararat, Baalbek, Giza, y está localizada de tal forma que la distancia entre ella, al monte Ararat es exactamente igual a la que separa el monte Ararat del monte Unsumar. Sugiero entonces que su posición fue determinada cuando se midió la distancia en línea recta que separa el monte Ararat y el monte Unsumar, dos puntos de referencia muy naturales, y enseguida marca un punto equidistante en la línea monte Ararat, Baalbek, Giza. A medida que se descubre el impresionante conjunto de montañas naturales y artificiales, que fueron incorporadas a la red de orientación y de comunicaciones de los Anunnaki, se sospecha si ellas servían de puntos de referencia naturales, solamente debido a su altura y formato. ¿No sería lógico pensar que todos también estaban equipados con algún tipo de instrumentos de direccionamiento? Cuando se descubrieron en las paredes los angostos conductos que salían de las cámaras de la Gran Pirámide, se pensaba que debían haber servido para bajar la comida a los asistentes del faraón, que se presume habían quedado atrapados en la tumba, junto al cuerpo de su amo. Cuando el equipo de vice despejó el conducto norte a la cámara del rey, ésta se llenó con aire fresco. Los conductos desde entonces han sido llamados ductos de aire. En 1964, sorprendentemente, fue desafiado por respetados arqueólogos en una publicación académica de gran prestigio, la del Instituto de Comunicaciones Oriental de Investigaciones de la Academia Alemana de Ciencias de Berlín, aunque el establecimiento académico siempre evitó coincidir en la teoría de las pirámides como tumbas.
escribiendo en varios boletines de 1964, Virginia Trimble y Alexander Badawi presentaron su conclusión de que los ductos de aire tenían funciones astronómicas, pues están irrebatiblemente inclinados en la dirección de las estrellas circumpolares, con un margen de error de solo 1 grado. Sin dudar que la dirección y la inclinación de los ductos de aire deben haber sido premeditados. No menos intrigante fue el hallazgo de que media vez que el aire fluyó en la cámara del rey, la temperatura en su interior se mantuvo en un constante 68 grados Fahrenheit, 20 grados centígrados, sin importar cómo estuviera el tiempo afuera de la pirámide. Todos estos descubrimientos parecen confirmar las conclusiones de Edme Francois Homard, miembro del equipo de científicos de Napoleón, que pensaba que la cámara del rey y su sarcófago no habían sido hechos para entierros, sino para guardar patrones de peso y medidas que, como se sabe, deben ser mantenidos en ambientes con temperatura y humedad estables. Claro que en 1824, Edme Francois Homard hablaba en términos de unidades como el metro y el kilogramo, y no podía imaginar los delicados instrumentos de orientación que son usados en la actualidad. Nosotros, sin embargo, estamos familiarizados con ellos. Muchos historiadores opinaron sobre el propósito de la intricada superestructura de la cámara del rey, con sus 5 compartimentos herméticamente sellados. Creen que ella fue construida para aliviar la presión de la masa de bloques de piedra. Sin embargo, la cámara de la reina, que está más abajo y soporta una presión mucho mayor, no posee esas tales cavidades de alivio. Cuando Visey y sus hombres entraron en los compartimentos, se sorprendieron al oír con claridad cada palabra que era hablada en otras partes de la pirámide. Flinders Petrie, en su obra, Las pirámides y el templo de Giza, examinó minuciosamente la cámara del rey y el ataúd de piedra y descubrió que ambos fueron construidos de acuerdo con las dimensiones de triángulos pitagóricos. Él también calculó que para cortar el ataúd de un solo bloque de piedra, sería necesario el uso de una sierra con láminas de 2,75 metros de largo, con dientes de punta de diamantes. Y solo un taladro con punta de diamante, aplicado con una presión de 2 toneladas, conseguiría excavar la piedra para formar el interior del ataúd. Petrie se confesó incapaz de explicar cómo eso pudo haber acontecido en la antigüedad. El arqueólogo mandó a levantar el ataúd de piedra para verificar si él contenía algún tipo de apertura. No encontró nada. Petrie constató también que, cuando se golpeaba en el ataúd, él emitía el sonido de una campana, que resonaba por toda la pirámide, característica que ya fuera relatada por investigadores del inicio del siglo XIX. Entonces viene la pregunta. ¿Será que la cámara del rey y su féretro fueron construidos para servir como emisores de sonidos, o cámaras de eco? En la actualidad, los equipamientos de orientación y aterrizaje de los aeropuertos emiten señales electrónicas que los instrumentos de una aeronave en aproximación traducen en un zumbido agradable, cuando ella mantiene el curso correcto. Si la aeronave sale del curso, el zumbido se transforma en un bip alarmante. Con base en eso, podemos suponer con seguridad que así que fue posible, después de la destrucción causada por el diluvio, nuevos equipamientos de orientación fueron traídos a la Tierra. El dibujo egipcio que muestra los divinos portadores del cordón indica que había piedras del esplendor instaladas en los 2 puntos de anclaje del pasillo de aterrizaje. Mi teoría es que las cámaras en el interior de las pirámides servían para proteger esos instrumentos de orientación y comunicación. Y el Shah de El, que significa la montaña de El, sería igualmente equipada. Los antiguos textos árabes en lengua semita, invariablemente, emplean la frase penetrar en Shah de El, al describir la venida de otros dioses a la presencia de El, que se encontraba dentro de sus 7 cámaras. Eso indica que esas cámaras quedaban en el interior de la montaña, tal como acontecía en la Gran Pirámide, una montaña artificial. Los historiadores de los primeros siglos de la era cristiana contaron que el pueblo que habitaba en el Sinaí y áreas adyacentes, como la Palestina y el norte de Arabia, adoraban al dios Dusara, que significa Señor de las montañas, y a su esposa, Ayat, la madre de los dioses. Se trata, claro, de El y Elat, el femenino de El, o sea, su mujer, Aserá.
Por suerte, el objeto sagrado de Dusara, su reliquia adorada por los fieles, fue retratado en una moneda mandada a ser acuñada por el gobernador romano de aquellas provincias. Curiosamente, él se parece bastante a la enigmática cámara del rey de la Gran Pirámide. Una escalera inclinada, un pasillo ascendente, conduciendo hacia una cámara entre enormes bloques de piedra. Sobre ella una pila de piedras que nos hace acordarnos de los compartimentos de alivio. Los pasajes ascendentes de la Gran Pirámide, algo que solo existe en ella, estaban perfectamente bloqueadas cuando los hombres de Al-Mamun las descubrieron. La pregunta es: ¿quién, en la antigüedad, conocía y copió, como vemos en la moneda, la construcción del interior de la pirámide? La respuesta solo puede ser los arquitectos y constructores de la Gran Pirámide. Solo ellos serían capaces de reproducir esas estructuras, tanto en Baalbek como en el interior de la montaña de El. Y fue así que, a pesar de que el monte del Éxodo quedara situado en la mitad norte de la península del Sinaí, los habitantes de la región sur transmitieron de generación a generación el recuerdo de montes sagrados en el macizo de granito. Ellos eran las montañas que, simplemente a causa de su altura y localización, más los instrumentos dentro de ellas, servían de puntos de orientación para los caballeros de las nubes. Cuando fue instalado el primer espacio-puerto terrestre, que quedaba en la Mesopotamia, la trayectoria de vuelo era una línea céntrica que dividía exactamente por la mitad el corredor de aterrizaje, en forma de flecha. Los puntos de entrada, con sus faros de aproximación, parpadeaban sus luces, y emitían señales acompañando las dos líneas de perímetro de la flecha. El centro de control de las operaciones quedaba situado sobre la línea de la trayectoria de vuelo y era allá que estaban todos los equipamientos que generaban señales de orientación y comunicación, y donde se almacenaban todas las informaciones sobre órbitas planetarias y vuelos espaciales. Cuando los Anunnaki aterrizaron en nuestro planeta y decidieron construir en la Mesopotamia su espacio-puerto e instalaciones auxiliares, el centro de control de la misión era Nippur, el local de la travesía. El recinto sagrado, o prohibido de Nippur, estaba bajo el absoluto control de Enlil, y se llamaba Kiur, que significa ciudad de la tierra. En la parte céntrica de ese recinto, en lo alto de una plataforma elevada, artificial, quedaba el Duranki, que significa el vínculo entre el cielo y la tierra. Fue representado en los textos sumerios como un pilar muy alto para alcanzar el cielo. Firmemente asentado en la plataforma que no puede ser derribado, este pilar fue utilizado por Enlil para pronunciar la palabra cielo. Podemos entender que todos esos términos eran tentativas sumerias de describir antenas e instrumentos de comunicación sofisticados, cuando miramos hacia el nombre de Enlil, deletreado en escritura pictográfica, el cual muestra un sistema de grandes antenas, radares y una estructura de comunicaciones. Dentro de esa altísima casa de Enlil, estaba escondida una cámara misteriosa llamada Dirga, término que significa, en traducción literal, cámara oscura en forma de corona. El nombre descriptivo inmediatamente nos trae al recuerdo la cámara del rey, también oculta y misteriosa. En el Dirga, Enlil y sus asistentes guardaban las tablas del destino, en ellas estaban escritas todo lo referente a los vuelos espaciales y orbitales. Cuando un dios que podía volar como un pájaro robó esa tabla, suspensas se quedaron las divinas fórmulas. La inmovilidad se esparció. El silencio prevaleció. El brillo del santuario fue robado. En el Dirga, eran guardadas también las cartas celestes y el dios y sus ayudantes ejecutaban con perfección el término que tiene conexiones con la informática y la astronáutica. Esa cámara escondida era tan misteriosa como los cielos lejanos, como el punto más alto en el cielo. Entre sus emblemas, los emblemas de las estrellas. Él ejecuta con perfección. Sus palabras son murmullos. Sus palabras son respuestas graciosas. Un centro de control de la misión, similar al que quedaba en la línea de trayectoria de vuelo en la Mesopotamia antediluviana, necesitaba ser instalado para servir al nuevo espacio-puerto en la península del Sinaí. ¿Dónde? Mi respuesta es: en Jerusalén. Igualmente sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, Jerusalén, cuya atmósfera parece cargada de algún misterio inexplicable, ya era una ciudad santa, mucho antes de que el rey David estableciera en ella su capital, y de que Salomón construyera la morada del Señor.
Cuando Abraham llegó a sus puertas, Jerusalén era un centro de culto bien establecido al Dios, el Supremo, el justo del cielo y de la tierra. El nombre más antiguo de la ciudad es Ur-Shalem, que significa la ciudad de Shalem, o traduciendo el nombre propio, la ciudad del ciclo completado, que sugiere una asociación con el dios de las órbitas o con asuntos orbitales. En cuanto a quién podría haber sido Shalem, los historiadores proponen varias teorías. Unos como Benjamín Maser, en el artículo Jerusalén antes del reinado de David, dicen que se trata de Shamash, el nieto de Enlil. Otros prefieren identificarlo con Ninip, el hijo de Enlil. Pero, en todas las teorías no existe impugnación de la conexión de las raíces de Jerusalén con el panteón mesopotámico. La ciudad de Jerusalén, desde sus inicios, comprende 3 picos de montaña. De norte a sur ellos son Monte Sofim, Monte Moría, llamado en español Monte de la Visión, y el Monte Sión, de la Señal. Los nombres denuncian sus antiguas funciones. El más al norte es el Monte Sofim, Monte de los Observadores, llamado en inglés Monte Scopus. El céntrico Monte Moría, llamado en español Monte de la Visión, o Monte del Direccionamiento. El más al sur es Monte de Sión, en español Monte de la Señal. Ellos mantienen esas denominaciones a pesar del paso de los milenios. Los valles de Jerusalén también tienen nombres y epítetos intrigantes. Uno de ellos es llamado por Isaías y Sayón, el Valle de la Visión. El de Kidrón era conocido como el Valle del Fuego. En el Hinnom, el Gehenna del Nuevo Testamento, según leyendas milenarias, había una entrada para el mundo subterráneo, marcada por una columna de humo que se levantaba entre 2 palmeras. Ya el Valle Repaim tenía ese nombre porque, en él, residían los divinos tutores que, como cuentan las leyendas semitas, trabajaban bajo las órdenes de la diosa Shepesh. En las traducciones del arameo del Viejo Testamento, esos tutores son llamados héroes. La primera traducción griega llamó al lugar habitado por ellos Valle de los Titas. De los 3 montes de Jerusalén, el Moría fue siempre el más sagrado. El libro del Génesis afirma explícitamente que Dios mandó a Abraham ir hacia allá, en compañía de su hijo Isaac, en la ocasión en que quiso probar la fidelidad del patriarca. Las leyendas hebraicas cuentan que Abraham reconoció el monte Moría, a la distancia, porque vio sobre él un pilar de fuego, desde la tierra hasta el cielo, y una nube donde se veía la gloria de Dios. Ese lenguaje es casi idéntico al usado en la descripción bíblica sobre el ascenso de Dios en el monte Sinaí. La gran plataforma en lo alto del monte Moría que, en su constitución básica nos hace recordar a Baalbek, aunque sea muy menor, hace mucho es llamada el monte del templo, pues era el lugar donde quedaba el templo de Jerusalén, en la época de Salomón. Actualmente está ocupado por varios santuarios musulmanes, de los cuales el más famoso es el Domo de la Roca. Esa cúpula fue traída de Baalbek por el califa, Abd al-Malik, en el siglo VII, en el Líbano. Ella adornaba una iglesia bizantina. El califa la mandó instalar como cobertura de un edificio octagonal que él construyó para abrigar la roca sagrada, una enorme piedra, a la cual desde tiempos inmemoriales, eran atribuidas cualidades mágicas y divinas. Los musulmanes creen que fue de la roca sagrada que Mahoma partió para visitar el cielo. Según el Corán, el ángel Gabriel transportó al profeta de la Meca a Jerusalén, con una rápida parada en el monte Sinaí. Para subir al cielo en compañía del ángel, Mahoma usó una escalera de luz. Después de pasar por los 7 cielos, él finalmente se vio en la presencia de Dios. Recibió las instrucciones divinas y, enseguida, volvió a la tierra por el mismo rayo de luz, posado de nuevo en la roca. De allí retornó a la Meca, con otra parada rápida en el monte Sinaí, montado en el caballo alado del ángel. Los viajantes de la Edad Media pensaban que la roca sagrada era un enorme bloque de piedra artificialmente cortado, en forma de cubo, cuyos lados apuntaban para los 4 puntos cardinales. Sin embargo, como solo la parte superior de la roca es visible, la idea de que ella tiene la forma cúbica debe haberse originado de la tradición musulmana que afirma que la gran piedra sagrada de la Meca, la Kaaba, es una réplica, hecha por orden divina, de la roca sagrada de Jerusalén. A partir de la parte visible, queda evidente que la roca sagrada fue cortada de diferentes maneras en la cara superior, y lados, perforados para formar 2 embudos tubulares, y excavada para crear un túnel subterráneo y cámaras secretas.
Nadie sabe el propósito de esas obras, quién las proyectó y ejecutó. Sin embargo, sabemos que Salomón construyó el primer templo en el monte Moría, siguiendo instrucciones precisas dadas por el Señor. El Santo de los Santos fue construido sobre la roca sagrada. La cámara más interior de ese santuario, toda revestida de oro, era ocupada por 2 querubines, esculpidos en oro, con las alas tocando las paredes y unas a las otras. Entre ellos quedaba el arca de la alianza, del interior de la cual Dios habló a Moisés en el desierto. Aunque estuviera completamente aislado del exterior, el Santo de los Santos es llamado en el Antiguo Testamento como Dvir, cuya traducción literal es el hablador. La sugerencia de que Jerusalén era un centro de comunicaciones divino, un lugar donde había una piedra del esplendor oculta, por la cual la voz de Dios era transmitida para las áreas más remotas, no es tan absurda como puede parecer. De hecho, en la Biblia, el conocimiento de la comunicación era transmitida, no era del todo ajena en el Antiguo Testamento. De hecho, la capacidad del Señor de tener tal posesión, y la selección de Jerusalén como el centro de comunicaciones, se considera una certeza de Yahweh, y la supremacía de Jerusalén. Responderé al cielo y ellos responderán a la tierra, garantizó el Señor al profeta Oseas. Amós profetizó que, desde el monte de la señal, Sión, Yahvé rugirá, de Jerusalén su voz emanará. Y el salmista afirmó que cuando Dios hablara desde el monte Sión, de la señal, sus pronunciamientos se escucharán desde un extremo de la tierra a otro, y en el cielo también. A los dioses Yahweh ha hablado, y la tierra que había llamado desde el este hacia el oeste. Los cielos le llamarán, y también hasta la tierra. Baal, el señor del complejo de Baalbek, se vanagloriaba de que su voz podía ser oída en Cades, la ciudad portal del recinto de los dioses en el centro de la península del Sinaí. El Salmo 29, dando la lista de algunos lugares de la tierra que podían ser alcanzados por la voz del Señor del monte Sión, de la señal, incluyó en ella tanto Cades como Líbano, donde queda Baalbek. La voz de Yahvé cubre las aguas. La voz de Yahvé despedaza los cedros. La voz de Yahvé resuena en el desierto. Yahvé sacude el desierto de Cades. Las capacidades adquiridas por Baal cuando instaló las piedras del esplendor en Baalbek están descritas en los antiguos textos árabes, como la posibilidad de colocar un labio en la tierra, un labio en el cielo. El símbolo para esos aparatos de comunicación, como vimos, eran las 2 palomas. Tanto la terminología como el simbolismo están incorporados en los versos del Salmo 68, que describen la llegada del Señor, que se aproxima volando. Cantad al Señor, cantar a su poderío. Abran paso al jinete de las nubes. El Señor de la palabra, hablará. Serán como las palabras de un ejército inmenso. Reyes de ejércitos deberán escapar y huir. La morada y el hogar tú dividirás como botín. Incluso si se encuentran entre los 2 labios y la paloma, cuyas alas están recubiertos de plata, cuyas plumas son de oro verdoso. El carro del Señor es poderoso, tiene miles y miles de años. Dentro de él el Señor vino del sagrado Sinaí, la piedra de esplendor de Jerusalén, una piedra testamento, o piedra de sondeo, en las palabras de los profetas, se guardó en una cámara subterránea. De esto nos enteramos de una lamentación sobre la desolación de Jerusalén, cuando el Señor se enojó con su pueblo. El palacio fue abandonado por los habitantes. Olvidado está en la cima del monte Sión, de la señal y el sondador que testifica. La caverna del eterno testimonio es el lugar donde saltan y brincan los asnos salvajes, un lugar de pastoreo de los rebaños. Después de la restauración del templo de Jerusalén, prometieron los profetas, la palabra de Yahvé en Jerusalén emanará. La ciudad volvería a ser un centro mundial, buscado por todas las naciones. Transmitiendo la promesa del Señor, Isaías garantizó al pueblo que no solo la piedra del testimonio, sino también las funciones de medición, le serían devueltas. Vean. Asentaré bien firme una piedra en el monte Sión, señal, una piedra del testimonio. Una rara y altísima piedra de esquinas, su fundación, estará firmemente establecida. Aquel que tiene fe, no se quedará sin respuesta. La justicia, será mi cordón. La justicia, será, a mi medida. Para poder servir como centro de control de la misión, Jerusalén tal como Nippur tenía que quedar localizada en la línea que dividía el pasillo de aterrizaje. Por la mitad.
Sus tradiciones confirman esa posición de gran peso, y sugieren que era la roca sagrada que marcaba el centro de la superficie de la ciudad. Según las tradiciones judías, Jerusalén era el ombligo de la tierra. El profeta Ezequiel se refería al pueblo de Israel como habitantes del ombligo de la tierra. El libro de los jueces relata un incidente donde el pueblo descendía de las montañas. Del ombligo de la tierra venían. El término, como hemos visto, significa que Jerusalén era el centro focal de comunicaciones, del cual salían cordones, una línea continua de señales, en la dirección de otros puntos de la red de orientación. Por eso, no es mera coincidencia, la designación para la roca en hebreo antigua es Eben Shetilla, que los sabios judíos siempre afirmaron que puede ser traducida como piedra de la que se tejió el mundo. La palabra Sheti es de hecho un término del arte de tejer. Eran cordones largos de la red de comunicaciones que funcionaba. Por lo tanto, el nombre era bien adecuado para una piedra que marcaba el punto exacto de donde salían los cordones divinos de un lugar a otro, los que cubrían la tierra como una tela de araña. Pero, por más sugestivos que sean todos esos términos y leyendas, la pregunta decisiva es: Jerusalén de hecho quedaba en la línea que dividía igualmente el pasillo de aterrizaje, el ángulo formado por el monte Ararat, las pirámides de Giza, y el monte Uxumar. La respuesta incontestable es sí, Jerusalén queda exactamente en esa línea. Como es el caso de las pirámides de Giza, a medida que vamos estudiando la posición de Jerusalén, más alineaciones y triangulaciones impresionantes van surgiendo. Como vemos, Jerusalén también se encuentra precisamente en la línea de Baalbek, Santa Catarina. La línea cruza la línea central de las trayectorias de vuelo basado en el monte Ararat. La distancia entre Heliópolis y Jerusalén es exactamente igual a la que separa el Uxumar de Jerusalén. Las líneas que unen a Jerusalén a la Heliópolis y Jerusalén al Uxumar forman un ángulo preciso de 45 grados. Esos vínculos entre Jerusalén, Baalbek, la cresta de Safón, y Giza, Memphis, eran conocidos y aclamados en tiempos bíblicos. Grande es Jehová, y lo santificó grandemente en la ciudad de nuestro Señor, su monte santo. En Menis es embellecido. La alegría de toda la tierra, del monte Sión, de la señal, y de la cresta de Safón. Jerusalén, según el libro de los Jubileos, era uno de los 4 lugares del Señor en la tierra, siendo los otros el jardín de la eternidad, en la montaña de los cedros, Líbano, la montaña del este, el monte Ararat, y el monte Sinaí con el monte Sión, de la señal. 3 de ellos quedaban en las tierras de Shem. Él era uno de los hijos de Noé, del cual descendían los patriarcas de la Biblia. Y esos lugares estaban interligados. El jardín de la eternidad, el más sagrado, es la morada del Señor. Y el monte Sinaí, en el centro del desierto. Y el monte Sión, de la señal, en el centro del ombligo de la tierra. Los 3 fueron creados como lugares sagrados, mirando unos hacia los otros. En algún lugar a lo largo de la línea de Jerusalén, la línea de vuelo central estaba anclado en el monte Ararat. El puerto espacial debía estar ubicado cerca. Allí también, el faro final tenía que ser ubicado. Y el monte Sinaí, en el centro del desierto. Es aquí que la línea imaginaria, que actualmente llamamos paralelo 30 norte, entra en escena. Sabemos por los textos astronómicos sumerios que los cielos que envuelven la Tierra estaban divididos, separados de la siguiente manera: el camino del norte, asignado a Enlil; el camino del sur, asignado a Enki; la amplia franja central asignada para el camino de Anu. Es natural suponer que habría una línea divisoria entre los 2 hermanos rivales. Aún después del diluvio, cuando la tierra ya estaba colonizada nuevamente, esta se dividió en 4 regiones. Y que, como en los tiempos prediluviano, el paralelo 30, norte y sur, sirvió como líneas de demarcación. ¿Fue mera coincidencia o fue algo deliberado para mantener un equilibrio entre los 2 hermanos y sus descendientes feudales que, en cada una de las 3 regiones dados a la humanidad, la ciudad sagrada fue ubicada en el paralelo 30? Los textos sumerios cuentan que, cuando la monarquía descendió del cielo, después del diluvio, el reinado estaba en Eridu.
En la primera región, la civilización de Sumer, estaba Eridu, y se situó sobre el paralelo 30, lo más cercano que habían permitido las pantanosas aguas del Golfo Pérsico. Mientras que, el centro administrativo principal de Sumer cambió de vez en cuando, Eridu seguía siendo una ciudad sagrada para todos los tiempos. En la segunda región, la civilización del Nilo, la capital principal cambió también de vez en cuando, pero Heliópolis siempre se mantuvo como una ciudad sagrada. Los textos de las pirámides reconocen sus vínculos con otros lugares santos, y llaman a los antiguos dioses señores de los santuarios dobles. Esos santuarios tenían los nombres intrigantes y posiblemente preegipcios de Perneter, que significa lugar de llegada de los guardianes, y Perur, que significa lugar de llegada de los antiguos. Sus descripciones en jeroglíficos transmiten una impresión de gran antigüedad. Esos santuarios dobles desempeñaban un papel de gran importancia en la sucesión de los faraones. Durante esos rituales, liderados por el sacerdote Shem, la coronación del nuevo rey, y su admisión al lugar de los guardianes, en Heliópolis, coincidían con la partida del espíritu del rey fallecido por la puerta falsa, situada en el lado oeste, en dirección al lugar de llegada de los antiguos. Heliópolis también quedaba situada en el paralelo 30, lo más cercano que habían permitido las pantanosas aguas del Nilo. La tercera región, la que comprende la civilización del Valle de Indo, tenía su capital principal situada en el litoral del Océano Índico. Sin embargo, la ciudad sagrada, Harappa, quedaba a centenares de kilómetros bien al norte, en el paralelo 30. La obligatoriedad del paralelo 30 parece haber continuado a lo largo de los milenios. Alrededor de 600 a.C., los reyes persas decidieron construir una ciudad sagrada a todas las naciones y escogieron para su localización un área remota y deshabitada. Allá, en medio de la nada, fue construida una inmensa plataforma horizontal, sobre la cual fueron construidos palacios, magníficas escaleras, santuarios y estructuras auxiliares, para que todos honraran al dios del disco alado. Los griegos llamaban a ese lugar Persépolis, que significa ciudad de los persas. Nadie vivía allá, el rey y su corte solo iban a ese lugar especial para conmemorar la entrada del año nuevo, el día del equinoccio de primavera. Las ruinas de esa ciudad sagrada aún hoy causan gran admiración. Sin embargo, esa ciudad sagrada quedaba situada en el paralelo 30. Nadie sabe de hecho cuándo fue fundada Lhasa, la ciudad sagrada del budismo, situada en el Tíbet. Sin embargo, es un hecho incontestable que ella, como Eridu, Heliópolis, Harappa y Persépolis, se localizaba en el paralelo 30. La santidad del paralelo 30 se remonta a los orígenes de la red sagrada, cuando los divinos medidores, o topógrafos Anunnaki, determinaron la localización de las pirámides de Giza, situadas en el paralelo 30. ¿Tendrían los dioses en cuenta la santidad, o neutralidad, de esa línea cuando escogieron el lugar para su instalación más vital, el espacio puerto, el cual quedaba en la cuarta región, en la península del Sinaí? Ahora debemos buscar la pista final en la parte restante del enigma de la gran esfinge de Giza. Ella tiene el cuerpo de un león sentado y la cabeza de un hombre usando el tocado real. ¿Quién la construyó? ¿Cuándo? ¿Con qué propósito? ¿A quién ella retrata? ¿Y por qué está en aquel lugar, sola y única en el mundo? Las preguntas han sido muchas, las respuestas muy pocas. Pero una cosa es cierta. La esfinge mira hacia el este, y la línea de su mirada sigue el paralelo 30. Esta alineación precisa y la mirada hacia el este a lo largo del paralelo divino, se destacó en la antigüedad por una serie de estructuras que se extendía desde el frente de la esfinge hacia el este, precisamente a lo largo de un eje, este-oeste. Cuando Napoleón y sus hombres llegaron a la esfinge en el inicio del siglo XVIII, ella estaba prácticamente cubierta de arena y solo se veía la cabeza y parte de los hombros. Los artistas la retrataron en ese estado y por muchas décadas el público solo la conoció así. Fueron necesarias repetidas y sistemáticas excavaciones para que el monumento se revelase en toda su grandiosidad, 73 metros de largo, 20 metros de altura, y forma completa, confirmando lo que los historiadores griegos describieron. Una escultura colosal, hecha de un único bloque de piedra natural.
y fue nuestro conocido capitán Caviglia, que más tarde sería expulsado de Giza, por el coronel Vice, que, en 1816-1818, dirigió las obras que revelaron no solamente el resto del cuerpo de la Esfinge, sino también los templos, santuarios, altares y estelas construidos delante de ella. Al limpiar el área delante del monumento, Caviglia descubrió una plataforma con una anchura prácticamente igual a la de la Esfinge, pero que parecía tener su lado mayor apuntando hacia el este. Excavando 30 metros en esa dirección, él llegó a una espectacular escalera de 30 escalones, terminando en un nivel sobre el cual había ruinas que recordaban un púlpito. Con el proseguimiento de la obra, fue descubierta a finales del nivel, a unos 12 metros de la primera escalera, otra, con 13 escalones, elevando así el nivel de la estructura completa a la misma altura de la cabeza de la Esfinge. En la parte más alta de ese conjunto, había una estructura cuya función era soportar dos columnas, situadas en tal posición que la mirada de la Esfinge pasaba exactamente entre ellas. Los arqueólogos creen que esas ruinas son de la época romana. Sin embargo, como es bien sabido, y vimos en el caso de Baalbek, griegos y romanos tenían el hábito de embellecer monumentos de otras eras y construir templos en lugares considerados sagrados por las poblaciones de las regiones que dominaban. Actualmente está establecido que conquistadores griegos y emperadores romanos dieron continuidad a las tradiciones de los faraones de visitar la Esfinge para prestarle homenaje, dejando atrás de sí inscripciones apropiadas. Esas inscripciones confirman la creencia, que continuó hasta la época del dominio árabe, de que la Esfinge era obra de los propios dioses. Se consideró para ser el presagio de un futuro de era mesiánica de la paz. Una inscripción del emperador Nerón, llamando a la Esfinge, Armaquis, el supervisor y el salvador. Como la Esfinge queda situada cerca del camino elevado que conduce a la segunda pirámide, los historiadores inmediatamente pensaron que ella fue construida por Chefra, y por lo tanto, debía retratarlo. Esa teoría no tiene la menor base factual, pero continúa presente en los libros sobre el asunto. Sin embargo, ya en 1904, Ernest Alfred Thompson Wallis Budge, en esa época era el guardián de las antigüedades egipcias y asirias del Museo Británico, concluyó inequívocamente escribiendo en su libro titulado Los dioses de los egipcios, que ese maravilloso objeto ya existía en el tiempo de Khafra, o Khefren. Es posible que sea muy anterior a su reinado y que data de finales de la época arcaica. Como atestigua la estela del inventario, la Esfinge ya estaba en Giza en la época de Khufu, un predecesor de Chefra, al igual que varios faraones después de él. En la inscripción, Khufu dice que mandó remover la arena que invadía la Esfinge, una afirmación que se repite en las inscripciones de otros faraones. De esto debe deducirse que la Esfinge era ya un monumento antiguo en la época de Khufu, algo que el anterior faraón, a continuación, había construido, implantando en él su propia imagen. La respuesta es que la imagen no es de ningún faraón, sino de un dios, y que con toda probabilidad, los dioses, y no un rey mortal, habría construido la Esfinge. De hecho, solo ignorando de lo que las antiguas inscripciones habían dicho, es que alguien podría imaginar un origen diferente. Una inscripción romana, llamando a la Esfinge guía sagrado, dice: "Tu forma magnífica es obra de los dioses inmortales". Un tramo de un poema griego afirma: "Tu forma magnífica, aquí los dioses inmortales amoldaron. Como un vecino a las pirámides te pusieron. Un monarca celestial que sus enemigos desafían. Guía sagrado de la tierra de Egipto". En la estela del inventario, Khufu llamó a la Esfinge, guardián del éter, que guía los vientos con su mirada y deja bien claro que ella era la imagen de un dios. Esta figura del dios existirá hasta la eternidad. Siempre tiene su cara mirando hacia el este. Khufu habla también de un viejo árbol de Egipto de tronco amarillento que crecía al lado de la Esfinge y fue dañado cuando el Señor del Cielo descendió en el lugar de Oremaquet, el dios halcón del horizonte. Ese, en realidad, era el nombre más frecuente de la Esfinge en las inscripciones de los faraones, siendo sus epítetos entre otros, Ruti, el león, y Ul, el eterno.
Los excavadores del inicio del siglo XIX que trabajaron en el área de la Esfinge, conforme atestiguan los documentos de la época, estaban instigados por las leyendas árabes que afirmaban que existían dentro del monumento, o debajo de la Esfinge, cámaras secretas llenas de tesoros u objetos mágicos. Cuando el coronel Vice llegó a Giza, Caviglia trabajaba activamente en el interior de la Gran Pirámide a la busca de cámaras ocultas. Parece que, él se volvió a esa tarea, después de fracasar en descubrir algo parecido en la Esfinge. Perrin también intentó encontrar alguna cámara oculta, haciendo un agujero profundo en la espalda de la Esfinge. Aún investigadores más responsables, como Auguste Mariette, en 1853, compartían la opinión generalizada de que existía un compartimiento secreto en el interior del monumento, o bajo él, motivada por los libros del historiador romano Plinio que escribió que la Esfinge contenía la tumba de un gobernante llamado Armaquis, y por el hecho de todos los antiguos dibujos que la muestran sentada sobre una gran estructura de piedra. Era justo pensar que las mismas arenas que habían cubierto prácticamente toda la Esfinge, acumulándose a lo largo de milenios, escondían también su parte inferior. Las inscripciones más antiguas parecen sugerir que existían dos cámaras secretas, tal vez accesibles por una entrada escondida bajo las patas de la escultura. Además de eso, un himno de la época de la 18 dinastía revela que las dos cavernas permitían que ella funcionara como un centro de comunicaciones. Según ese cántico, el dios Amen, asumiendo las funciones del celestial Orakti, obtiene percepción en el corazón, comando en sus labios, cuando entra en las dos cavernas que están bajo sus pies. Entonces, se envía un mensaje del cielo. Es escuchada en Heliópolis. Y se repite en Memis por el bello rostro de la cara. Ella forma parte de un envío por la escritura de Thoth, con respecto a la ciudad de Amen, Tebas. El asunto es contestado en Tebas, una declaración es emitida, se envía un mensaje. Los dioses están actuando según las órdenes. En el tiempo de los faraones, se creía que la Esfinge, a pesar de ser esculpida en piedra, era capaz de oír y hablar. En una larga inscripción grabada en una estela construida entre las patas del monumento, por Tutmosis IV, y dedicada al disco alado, el rey cuenta que la Esfinge habló con él, y le prometió un largo y próspero reinado si mandaba a retirar la arena que le cubría las patas. Un día, escribió Tutmosis, fue a cazar fuera de Memis, y se encontró en el sagrado camino de los dioses que iba de Heliópolis a Giza. Cansado, se acostó para reposar a la sombra de la Esfinge. Aquel lugar, como revela la inscripción, era llamado el lugar espléndido del inicio de los tiempos. A medida que se quedó dormido por esta gran estatua del Creador, la Esfinge, esta majestad del dios venerado, comenzó a hablar con él, presentándose y diciendo: «Soy tu ancestral Oremaquet, aquel criado por Raaten». Muchos tablas de oído inusuales, y representaciones de las palomas gemelas, un símbolo asociado con sitios de oráculos, fueron encontrados en los templos que rodean a la Esfinge. Como las antiguas inscripciones, ellos también contribuyen a la creencia de que, el monumento, de alguna forma, transmitía mensajes divinos. Aunque los esfuerzos para iniciar excavaciones bajo la Esfinge hasta ahora no hayan sido exitosos, no se puede descartar la posibilidad de la existencia de cámaras subterráneas, donde los dioses entraban con comandos en los labios, y de que un día tal vez ellas sean descubiertas. Está claro a partir de numerosos textos funerarios que la Esfinge era considerada el guía sagrado, que orientaba a los fallecidos del ayer para el mañana. Encantamientos descubiertos en el interior de ataúdes, sirviendo para facilitar el viaje del muerto a lo largo de la senda de las puertas escondidas, indican que ésta comenzaba cerca de la Esfinge. Invocándola, esos encantamientos afirman que, el Señor de la Tierra ordenó, la doble Esfinge repitió. La jornada del fallecido solo se iniciaba cuando Oremaquet, la Esfinge, decía: «Puede pasar». Dibujos en el libro de los dos caminos, que ilustran el viaje, muestran que desde el punto de partida de la Esfinge había dos rutas por las que se podría alcanzar el Duat. En la condición de guía sagrado, la Esfinge frecuentemente era mostrada guiando el barco celestial. A veces, como se lee en la estela de Tutmosis IV, ella aparecía como una Esfinge doble, guiando el barco celestial del ayer para el mañana. En ese papel ella era asociada al dios oculto del reino subterráneo.
Y es así, como se debe recordar a ella, la cual aparece cuidando la cámara herméticamente cerrada del dios Seker, en el Duat. De hecho, los textos de las pirámides se refieren a la esfinge como el gran dios que abre las puertas de la tierra, frase que puede sugerir que además de la de Giza, que mostraba el camino, existía otra esfinge, cerca de la escalera al cielo, que abría los portones de la tierra. Esa posibilidad puede ser la explicación, la única, en la ausencia de cualquier otra hasta ahora, para un dibujo muy antiguo describiendo el viaje del faraón para la otra vida. Comienza con un símbolo, de Horus agachado, que mira hacia la tierra de la palmera donde se encuentra una nave inusual con grúas, así como una estructura que recuerda a la representación sumeria del nombre, Enlil, como un centro de comunicaciones. Un dios saludando al faraón, un toro y un pájaro de la inmortalidad, seguidos de fortificaciones y una serie de símbolos. Finalmente aparece, el símbolo del lugar, una cruz inclinada dentro de un círculo, aparece, entre la señal de la escalera y una esfinge mirando para otro lado. Una estela construida por un cierto Parra-Emep, que dirigió obras de restauración en el área de la esfinge en épocas faraónicas, contiene versos sobre la adoración de la gran esfinge. La similaridad con los salmos bíblicos es impresionante. La inscripción habla de extender cordones para el plan, en fabricación de cosas secretas en el reino subterráneo. Hablan de la travesía del cielo en una barcaza celestial y de un lugar protegido en el desierto sagrado. Ella inclusive usa el término Shetita, para designar el lugar del nombre oculto, en el desierto sagrado. Salve, Rey de los dioses. Aten, Creador. Tú extiendes el cordón para el plan, tú formaste las tierras. Hiciste secreto el mundo subterráneo. La tierra está bajo tu guía. Hiciste alto el cielo. Tú construiste para ti, un lugar protegido en el desierto sagrado, con un nombre oculto. Durante el día, tú te elevas enfrente de ellos. Subes maravillosamente. Estás cruzando el cielo como un suave viento. Atraviesas el firmamento en tu barco, el firmamento se regocija, la tierra grita de alegría. La tripulación de Ra hace alabados cada día. Él viene en triunfo. Para los profetas hebreos, el Sheti era la línea de vuelo central que pasa por Jerusalén, era la línea divina, la dirección de ver pues dentro de ella, el Señor vino del sagrado Sinaí. Era, por lo tanto, la línea céntrica del corredor de aterrizaje, la trayectoria de vuelo que pasaba por Jerusalén. Para los egipcios, como dice la inscripción mencionada anteriormente, Shetita era el lugar del nombre oculto, que quedaba en el desierto sagrado que es exactamente lo que significa en el término bíblico, desierto de Cades. Y los cordones del plan se extendían de la esfinge hasta él. En ese lugar, Parra-Emep vio al rey de los dioses subiendo durante el día. Las palabras son casi idénticas a las de Gilgamesh, cuando llegó al monte Masu, donde diariamente, él observaba a los Shem, que iban y venían, vigilados por Shamash mientras él asciende y desciende. Era el lugar protegido, el lugar de ascenso. Los que querían alcanzarlo eran guiados por la esfinge, su mirada dirigida hacia el este, exactamente a lo largo del paralelo 30. Mi teoría es de que los portones del cielo y de la tierra, el espacio puerto de los dioses, quedaba en el lugar donde la línea de Jerusalén cortaba el paralelo 30. Esa intersección está en el interior de la llanura central de la península del Sinaí. Tal como el Duat pintado en el libro de los muertos, la llanura central de hecho es una llanura oval, rodeada por montañas. Esas montañas son separadas por 7 desfiladeros, como es descrito en el libro de Enoch, la cual es una vasta llanura plana cuya superficie dura natural proporciona pistas preparadas para la lanzadera de los Anunnaki. Nippur, como ya vimos fue, el punto focal, de los círculos concéntricos que unían lugares equidistantes del espacio puerto situado en Sipar, y otras instalaciones vitales. Sin asombro, nos encontramos con eso, repetido en Jerusalén. El espacio puerto y el lugar de aterrizaje, en Baalbek, están en el perímetro de un círculo interno, formando un conjunto vital de instalaciones equidistantes, del centro de control en Jerusalén. La superficie de un Shumar, y el punto de entrada de Heliópolis, están en el perímetro del círculo externo, haciéndolos también un par equidistante de Jerusalén.
Conforme vamos completando nuestro gráfico, el magistral plan de los Anunnaki va revelándose delante de nuestros ojos y nos asombra con su precisión, belleza y habilidosa combinación entre la geometría básica y los puntos naturales suministrados por la naturaleza. Las líneas Baalbek y Santa Catarina con las de Jerusalén y Heliópolis se cruzan unos a otros en un ángulo básico y preciso de 45 grados. La trayectoria de vuelo central divide ese ángulo exactamente por la mitad, lo que resulta en dos ángulos de 22 y 2 grados. El gran pasillo de vuelo, por su parte, tiene la mitad exacta de ese ángulo, o sea, 11 y 4 grados. El espacio-puerto, situado en la intersección de la trayectoria de vuelo central y el paralelo 30, era equidistante de Heliópolis y Unsumar. Fue solo un accidente de la geografía que Delfos fue equidistante de control de la misión en Jerusalén, y desde el puerto espacial central en el Sinaí. Fue solo coincidencia que la anchura angular del corredor de vuelo haya sido de 11 y 4 grados. Fue solo coincidencia que otro corredor de vuelo de 11 y 4 conectara a Delphi con Baalbek. ¿O será por mera coincidencia que las líneas que conectan Delfos, Jerusalén y el oasis de Siwa, centro del oráculo de Amón, que Alejandro se apresuró a consultar, forman de nuevo el ángulo de 45 grados? Otras ciudades sagradas y sitios de oráculo en Egipto, como el de Tebas y Edfu, fueron fundadas por el capricho de un rey, o en unas apacibles curvas del Nilo, o debido a posiciones determinadas por la red de orientación. En realidad, si nos dispusiéramos a estudiar la posición de todos esos puntos de referencia naturales, centros de oráculo, y antiguas ciudades, conseguiríamos demarcar toda la Tierra. Pero no era eso lo que Baal ya sabía cuando instaló su equipo clandestino en Baalbek. Su meta, como bien recordamos, era comunicarse no solo con los territorios más próximos, sino también con toda la Tierra, para así dominarla. El Dios de la Biblia también sabía de esa demarcación, pues cuando Job intentó averiguar las maravillas de él, el Señor hablando en medio de un remolino, respondió a las preguntas con preguntas. Déjame preguntarte, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía los rocas sagradas de la tierra? Dime, si es que tienes inteligencia. ¿Quién midió a ella, la tierra? Si es que lo sabes. ¿O quién sobre ella extendió el cordón? ¿Por quién fueron hechas sus plataformas? ¿Quién puso la roca sagrada? Entonces el Señor respondió a sus preguntas. Todos esos actos de medición de la tierra, de colocación de plataformas, la creación de la roca sagrada fueron hechos, dijo él, cuando las estrellas de la mañana se regocijaban, y todos los hijos de los dioses gritaban de alegría. El hombre, por más sabio que pueda haber sido, no tuvo nada que ver con eso. Baalbek, las pirámides de Giza, el espacio-puerto, todos fueron construidos solo para los dioses. El hombre, sin embargo, buscando la inmortalidad, jamás dejó de seguir la mirada de la esfinge.